Esto es Sobremesa, un podcast en el que los historiadores Pablo Garchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. Hola Roy, Pablo, ¿cómo te va? ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a ser los últimos en hablar de Menem, me parece. Bueno, no sé si los últimos, pero sí los últimos de este ciclo de balances marcado por la desaparición Exactamente. del estadista riojano. Sí. Vos sabés que con un sesgo económico, es decir, mirando la reacción de los economistas, yo lo que veo es algo parecido a muchos economistas saliendo del closet menemista por decenas para revalorizar muy repentinamente la experiencia de Menem. Y los veo transmitiendo una idea de este tipo. El menemismo, con la muerte de Menem, renace como fantasma sobre el fracaso kirchnerista. Eso es lo que yo noté, pero lo noté mirando a muchos amigos míos economistas, ¿no? Sí. Seguramente vos mirando otros mundos y otros públicos y otra gente tendrás otra visión. Sí. Yo registro al menos dos grandes maneras de interpretar lo que fue la presidencia Menem. Una es esta que vos señalás, ¿no es cierto? Es decir, una cierta nostalgia, una revalorización de una iniciativa que no terminó bien, pero que fue muy importante, de modernización del capitalismo argentino. Y que después de la experiencia kirchnerista parece que tiene cosas para decirnos. Y yo creo que tiene cosas para decirnos. Uh-huh. Esa es una. La otra es también comprensible, esperable, la de la condena. También en muchos casos, probablemente más que en el otro, una condena en bloque de la experiencia del gobierno de Menem, y ahí el foco está más puesto en la dimensión social. El hecho de que el proyecto que Menem quiso llevar adelante era un proyecto excluyente y que dejó una serie de heridas sociales muy grandes y eso lo hace un camino muerto, ¿no? Sin ninguna red de contención todavía, ¿no? Sí. Fue muy notable, ¿no? Sí. Pero sin duda es algo sorprendente, ¿no? La experiencia de Menem. Yo tengo una anécdota. Creo que fue en la Universidad de Salamanca. Yo estaba dando una charla sobre Menem. Y lo describía y lo pintaba como un caudillo popular de provincias que había conseguido derrotar al establishment del Partido Justicialista, es decir, al establishment de la provincia de Buenos Aires, para hacer un viraje muy profundo hacia una modernización de la economía y la sociedad, es decir, un proyecto capitalista. Y lo describía como eso, y como alguien que para hacer eso había traicionado sus promesas de campaña y su tradición política. Y yo veía que la gente me miraba con asombro en Salamanca. Y cuando terminé, un alumno levanta la mano, no sé si un alumno o un profesor de la casa, levanta la mano y me pregunta: ¿Usted está hablando de Carlos Menem o está hablando de Felipe González? Y eso me abrió un campo, ¿no? Me abrió un campo, una mirada, que era la mirada de que la experiencia de Menem es una experiencia que estaba recorriendo el mundo. Claro. Salinas de Gortari, Carlos Andrés Pérez, Felipe, bastante antes en España, ¿no? Ese viraje estaba ahí desde los 80 y Menem supo capturar la naturaleza de una demanda y se lanzó con mucha audacia a realizarlo, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay una de las cosas que a mí me llama la atención y que hace más difícil encuadrar al personaje es que
lo que tenemos fundamentalmente para evaluarlo, y estoy pensando en Menem, no tanto en el legado, después si querés volvemos a... es esa década de Menem presidente. Y antes y después, un silencio enorme. Es decir, nadie hubiera dicho que Menem iba a ser lo que fue como presidente, y creo que una vez que dejó la presidencia, no fue un gran guerrero de su legado. Más bien se llamó a silencio. Para nada. A diferencia de Cavallo, por ejemplo. Sí, sí. Que todavía sigue dando batalla para explicarnos a los argentinos por qué tenía razón. Entonces, yo creo que este es un punto que hace difícil la comprensión de la figura, del personaje, porque no tenemos pocas cosas antes que nos ayuden a entender la razón por la cual fue en ese camino. Y yo coincido con vos en cuanto a, bueno, para mirarlo, para tratar de entenderlo como figura política, esas dos categorías que yo antes construía, que eran los casilleros, modernizador del capitalismo argentino o creador de una sociedad dual, no nos sirven, nos resultan insuficientes. Sí, sí. ¿Por qué razón? Bueno, la primera, porque sabemos esa experiencia terminó mal, ese proceso de modernización chocó contra una pared. Y la otra, la que impugna el proyecto de Menem en su conjunto, no es capaz de ayudarnos a entender las razones por las cuales ganó 4 elecciones seguidas. Solo una de ellas mintiendo, la primera, digamos así, pero las otras no. Entonces tenemos que ir a una comprensión más, yo creo, más compleja del personaje, y el punto que vos señalás a mí me parece crucial. Es decir, es un hombre en un contexto. Sí, es un hombre en un contexto. El otro día vos dijiste que los seres humanos somos más hijos de nuestro contexto y del presente que estamos viviendo que de nuestros padres, ¿no? Sí. Quizá valga para Menem un poco eso, ¿no? Ahora, déjame discrepar un poco en un punto. Menem, está bien, era un riojano, provincia chica, pero venía con una carrera... Yo siempre digo lo siguiente, para ubicarme en la historia del peronismo, del tercer peronismo, una pregunta que me hago es, ¿estuvo en el charter? Y Menem estuvo en el charter, ¿no? Un gobernador muy popular de La Rioja que todavía no había asumido como gobernador de La Rioja, que iba a ser muy popular, pero estaba en el charter, ¿no? Quiero decir, él se armó una carrera política. Sí. Una carrera política que para nosotros, los porteños, como venía del interior, no nos era tan sencillo verla, como no era tan sencillo verlo después a Kirchner, ¿no? Claro. Y tomo lo que vos decías, ganando muchas presidencias. Tengo una anécdota muy interesante del senador Laferriere, Ricardo Laferriere, entrerriano de Nogoyá, sobre 1995. Te la cuento rápidamente. Son las elecciones, ¿no? Las elecciones que va a ganar Menem después de la reforma constitucional. El senador Laferriere llega al comité de Nogoyá y está la secretaria. Su secretaria fiel de toda la vida, militante radical, muy consecuente, muy en silencio, muy sin decir nada. Llega la hora en que cierran las mesas y ella no dice nada. Y él la ve mal, la ve seria, y entonces le pregunta a Laferriere, ¿tenés datos? No tengo ningún dato, y se larga a llorar. ¿Por qué llorás, Martita?, le pregunta a Laferriere. Ricardo, lo voté a Menem, tenía miedo. Esa me parece una anécdota extraordinaria. Él logró armar un sistema más allá, ya ahora con la convertibilidad, quiere decir esto, más allá de lo cual era el precipicio. ¿No? Eso es de mucho talento. Está bien, es un talento compartido con Cavallo pero mucho talento. ¿No? Sí, no discuto el talento de Menem, que todo lo contrario. Sí, lo que yo quería señalar es que él, por supuesto, tenía una carrera que empezó en los 70, fue el más joven de los gobernadores peronistas de esos años, pero me parece que, bueno, el negocio un poco de los gobernadores ahí es, el gobernador de La Rioja, pedir plata al gobierno nacional, eso siempre lo hizo muy bien. Por la altura que finalmente él alcanzó, ¿no?
uno podría decir quizás equivalente quizás a Alfonsín o a Kirchner, sí. Había muy poco en su pasado que nos revelara hacia dónde iba a ir, porque era un líder muy poco ideológico, que no le interesaba plantear su carrera en esos términos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estaba muy poco anticipado lo que él iba a hacer. Sí, sí. Ese es un rasgo para mí bien singular de esa figura. Tenía, por supuesto, un encanto enorme, y hay miles de anécdotas sobre ese fenómeno, y una capacidad de liderazgo notable, para la cual también hay infinidad de anécdotas que lo confirman una y otra vez. Y como se dijo muchas veces, disfrutando mucho el poder, ¿no? Disfrutándolo como yo creo que Alfonsín no lo disfrutó. Sí. Creo que Néstor sí, pero... Sí, de otra manera, ¿no? De otra manera. Sí. Menem siempre parecía relajado. Ahora, vos sabés una cosa, vos hablabas, te metías en la presidencia, ¿no? Yo creo que en la presidencia hay como tres perspectivas, digamos, ¿no? Una es lo que Echemendy y Palermo llamaron la modernización concertada, que es la reforma pro crecimiento, la reforma de mercado, la reforma pro capitalista. Y en esa avanzó desde el primer día, ¿no? La otra es el plan de estabilización, que yo alguna vez lo llamé, creo, como popular, prolongado y peligroso, creo, ¿no? Y después una gran parte de la sociedad a la intemperie. Lo primero fue muy importante, pero yo creo que lo segundo, me refiero al plan de estabilización, estaba armado con una rigidez tal que era muy probable que todo el programa de reformas terminara corriendo un riesgo de colapsar. Y de hecho, con el tiempo hubo una reversión, como no lo hubo en otros países, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decirte con esto? Yo valoro más su proyecto modernizador y reformista que su proyecto estabilizador, que es aquel que más nos enceguece, ¿no? Claro. Nos ilumina. Sí, sí. Sí, y lo que al comenzar esta charla en torno a la valoración de Menem, el otro aspecto que no pusimos sobre la mesa es, el aspecto en el que en general hay más consenso, que es el más negativo, que es Río Tercero, la corrupción, todo lo que tiene que ver con el costado sucio de la política menemista, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces ahí vos dirías, hay como tres costados que evaluar. Sí. Y yo también soy, si yo te pregunto, ¿qué valorás del legado de Menem? Vos decís esto, ¿no es cierto? Yo también soy partidario de hacer una evaluación positiva, no solo de lo que hizo Menem, sino de la manera en que logró proponer ese programa. Es decir, del hecho de que la sociedad argentina fue capaz de acompañar un programa de modernización capitalista. A mí me parece muy importante, por eso esas palabras de Echemendy y Palermo, modernización concertada, me parecen muy importantes. Sí. Porque eso lo logró a costa de sacrificar un poco la pureza de las reformas, ¿no? Sí. No vamos a entrar en detalles. Hay cosas que en la negociación no salen como en el pizarrón, sí. Pero lo logró, ¿no? Logró una cosa efectivamente de consenso. Sí, ¿no? Claro. Sí, yo creo que eso es un elemento importante, y entiendo por qué muchos economistas hoy miran con cierta nostalgia. Y yo creo que de lo que yo valoro de manera positiva está centralmente esto, que por supuesto vino acompañado de otras cosas con las cuales yo particularmente nunca me voy a poder sentir cómodo, creo, y lo resumo en la siguiente frase: pobre subo siempre. Es decir, pobre subo siempre. Eso dijo Menem en un momento. Sí, tremendo. Una frase terrible, que yo creo que ningún dirigente político Thatcher se hubiera puesto colorada. Sí. Jamás puede un dirigente político que aspira a construir un futuro mejor para su sociedad debe decir, ¿cierto? Entonces, ese realismo descarnado, salvaje de Menem, me parece que es algo que
mucha gente, y yo entre ellos, siempre vamos a condenar, a ver como lo peor de su legado, ¿no es cierto? Pero después está lo otro, y yo creo que eso es un poco el desafío hacia adelante, es decir, cómo poner en marcha un proceso de modernización capitalista que sea socialmente incluyente, que sea socialmente sustentable. Y yo creo que en un aspecto lo que la experiencia de Menem nos trae al presente, la campana que nos suena es: la modernización capitalista es posible en la Argentina, pese a que hace un montón de tiempo estamos emblocados en un conflicto sociopolítico más amplio, del que no encontramos salida. Creo que ahí tenemos, no sé si un camino, pero sí una experiencia que nos dice hay futuro, hay luz al final del túnel. Si Menem lo hizo, alguien más podrá hacerlo. Se puede hacer. Y lo podrá hacer mejor, en el sentido de con una red protectiva que Menem no tuvo, ¿no? Es decir, no con esa cosa descalificatoria thatcheriana que vos acabas de mencionar, claro, ¿no? Vos sabés que yo creo que esas frases de Menem, del tipo, esa que decís es la más brutal, ramal que para, ramal que cierra, yo me acuerdo que siempre pensé que eran parte de una sobreactuación para dejar atrás el mundo del que venía. Es decir, dejar atrás, lo digo de manera un poco grotesca, al caudillo populista riojano, que nadie se confunda. Sí. Sí. Vos sabés que en ese sentido a mí, además de hacerme acordar a Felipe González por la anécdota que te conté, a veces Menem, siendo una personalidad tan distinta, con una formación tan distinta, me hace acordar a Frondizi. Frondizi es un modernizador que tiene que dejar atrás, lo voy a decir bien entre comillas, su pasado comunista. Era mirado por los militares como un comunista en el gobierno. Sí. Y creo que esa es la razón por la que él tiene que pactar con Alzogaray, me refiero a Frondizi, del mismo modo que Menem tiene que pactar con Alzogaray, ¿no? En ese sentido, aunque ellos se asombrarían de esta comparación, cada uno de ellos se hace... No, a Menem le encantaría, a Frondizi no. A mí me parece que hay uno en una economía más cerrada, en otra etapa del patrón de crecimiento argentino, y el otro lanzándose al mundo, a la apertura comercial y financiera, tienen algo que los toca, ¿no? Se rozan como figuras históricas. Claro, quiero decir. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, ambos están convencidos de que la Argentina tiene que cambiar, que el núcleo del problema gira en torno a la modernización de la estructura productiva, que eso está muy vinculado a transformaciones que van a dejar heridos, ¿no es cierto? Y que van a encontrar resistencias sociales muy fuertes. Y que eso requiere un nuevo conjunto de alianzas y una travesía en el desierto, ¿no? Te puedo hacer una última, no sé si última pregunta, una pregunta. ¿Por qué crees, que me parece muy importante para entender la parábola del menemismo, ¿no? ¿Por qué crees que nos estamos preguntando acerca de si se puede emprender un proyecto de modernización capitalista? ¿Por qué crees que podemos decir eso sin mencionar el hecho de que algo tiene que haber fracasado en el menemismo para que hoy nos estemos haciendo esa pregunta? Esa pregunta solo es posible porque algo terminó mal. Sí, claro. Sí, por eso yo al comienzo decía, bueno, de las dos valoraciones, la positiva y la negativa, en esas dos valoraciones hay un problema. En una, la incapacidad para comprender la dimensión incluyente de ese proyecto, que se expresa fundamentalmente en sus triunfos electorales hasta el 95, ¿no es cierto? Sí. Algunos se están quedando afuera, hay mucha gente a la intemperie, pero otros ven que las cosas funcionan, o en todo caso se sienten parte de ese barco, altos salarios en dólares, consumo. Después está la otra interpretación, la que valora positivamente esa transformación, y bueno, yo creo que ahí la pregunta
no tanto para mí, pero para esa gente es, la advertencia es, tengan en cuenta que ese barco no llegó a buen puerto, ¿no? Exactamente, para mí eso tenemos que tenerlo en mente todo el tiempo, ¿no? Si estamos viendo a Menem, la experiencia de Menem, como una evocación posible para trabajarla en el presente, sí, es porque algo fracasó. Porque algo fracasó. Y no fracasó porque dejó 18% de desempleo, ¿no es cierto? Ese proyecto era compatible con eso, me parece. En un momento sí, fue sí, más lejos, sí. Y bueno, Menem no alcanzó a ver el colapso final. Que la bomba estalló no lo vio como gobernante. Como gobernante, exactamente. La bomba no le estalló en las manos, sí, sí, pero los problemas estaban ahí. Yo estoy convencido porque hay una discusión también acerca de eso, ¿no? ¿Fue la torpeza de la Rúa lo que quebró sí, todo o ya estaba todo, sí, o ya estaban las cosas mal cuando se fue Menem? No, tampoco quiero entrar en esto en detalles, pero me parece que hay evidencias abrumadoras de que las cosas están mal. Una de ellas viene de las palabras del propio Menem. En enero del 99 dijo que había que dolarizar la economía. Sí. Si dijo que había que dolarizar la economía, quería decir que $1, $1, sí, la gente no lo creía más. O empezaba a no creerle, ¿no? Sí. Así es. Entonces yo diría un poco mi balance a la distancia es... esa experiencia nos enseña respecto a las posibilidades y también a las limitaciones de un proyecto que fue demasiado, excesivamente inconsistente en el plano social, ¿cierto? Totalmente. Y yo creo que si pensamos hacia adelante proceso de modernización capitalista, tenemos que tener mucho más en nuestra mente la necesidad de crear una coalición mucho más amplia y beneficios mucho más extendidos que los que en su momento propuso el Menem de las privatizaciones y de la convertibilidad. Estamos de acuerdo, Roy. Bueno. Nos vemos la semana que viene. Seguimos la próxima, Pablo.